Eso es, muchas gracias, Yolanda. Pues bueno, como sabéis ya, yo soy María Luque. Ahí tenéis expuesto mi nombre de Twitter, que es Madame Juliet, por si queréis lanzarme un mensajito durante o después de la ponencia. Me piden que por favor comparta pantalla completa, pero yo voy a pedir por favor que mantengamos la pantalla como está, porque vamos a escribir Se mantiene como está, eran los compañeros Sí. que estaban eso. Se mantiene así. Si no funcionara lo que me habías dicho que íbamos a probar, entonces se Sí. pasaría al otro. O sea, se mantiene así tal cual. Tranquila. Venga, otra vez. Perfecto. Pues el nombre de la ponencia, como decía Yolanda, es Sesgados, Inteligencia o Autobiografía. Y durante este ratito de ponencia voy a intentar tratar unas cuestiones que considero importantes. Y la primera de ellas es la información y el analista de inteligencia. Consideramos, o yo considero, que entre el analista y la información hay un mar, hay un camino, hay un abismo enorme. Y en ese mar y en ese camino que tenemos que recorrer para poder analizar información, para poder construir inteligencia, hay una serie de obstáculos, hay una serie de filtros que tienen que ver con dos dimensiones, con nuestra biología, con nuestro cerebro, cómo nos la juega, sin querer, queriendo, y con nuestra psique, con nuestra psicología, con nuestra manera de ver el mundo. Vamos a, en segundo lugar, vamos a intentar caracterizar estos sesgos, no solo centrándonos en los cognitivos, que parece que siempre pues, profundizamos en esta dimensión, sino en los sesgos psicológicos. Es toda la historia que yo me he contado a mí mismo acerca de cómo soy el mundo, de cómo soy otro, que impacta en cómo construyo la información. ¿Por qué creo que es importante hablar de esto? Porque si no tomamos conciencia de todo aquello que se nos presenta en el camino entre la información y nosotros, no vamos a poder hacer algo muy importante en este momento actual y de cara a los desafíos que se nos presentan como analistas de inteligencia, que es poder discernir de muy buena manera qué es el dato objetivo, qué es el hecho objetivo y qué es la narrativa que en ocasiones se nos puede lanzar con una intención maliciosa de modificar nuestra actitud o de apelar a alguna debilidad para que cambiemos nuestro modus operandi o nuestra decisión, y sobre todo para poder entender la información con mayor claridad y con muy poca información en los años que vienen poder tomar muy buenas decisiones. Pero antes de meternos en vereda, como diría un buen amigo mío, voy a explicaros un poquito quién soy yo. De manera muy breve, porque vamos un poquito mal de tiempo. Yo soy María, yo soy una consultora de inteligencia. Me dedico a hacer análisis de inteligencia, más bien de impacto. De impacto, qué impacto tienen nuevas tecnologías, qué impacto tienen nuevos servicios digitales en la sociedad, qué impacto tienen a nivel industrial, qué impacto tienen en nuestra administración pública. Por eso pongo aquí que analizo muchas tecnologías nuevas y raras. Me veréis hablando de tecnologías cuánticas, de tecnologías de conectividad en el espacio, que es lo que me gusta. Hago esto con un fuerte propósito, o sea, me dedico a la consultoría con un fuerte propósito, que es analizar a todo y a todos para generar consensos. Analizar a todas las personas implicadas en una decisión, industria, actores privados, compañías, administraciones públicas, para que tomen las mejores decisiones para todos. Al menos lo intento. Por otro lado, y con con esta intención de ayudar a construir consenso, me veréis en otros lugares, aparte de la consultoría, me veréis en varios consorcios. Ahora estoy en el consorcio de la industria de tecnologías cuánticas europeas, precisamente ayudando a generar consenso entre compañías y centros de investigación. Y por otro lado, en un grupo muy chulo que tiene una tecnología que pretende expandir el Internet de aquí a Mercurio o de aquí a Júpiter. ¿Y a qué me dedico yo también? A tratar de generar consenso. Eso es un poquito mi historia personal en presente. Sin más dilación, nos metemos un poquito en vereda. Pasamos de hablar de mí a hablar de nosotros como analistas y os lanzo esta afirmación. Nuestro mundo interno condiciona nuestra visión del mundo exterior. Y es que yo creo que nosotros como analistas tenemos que saber usar todas nuestras capacidades para una multiplicidad de tareas, demasiadas, ¿no? Por ejemplo, como leéis aquí, saber leer una sala para entender y alinear intereses, entender y empatizar con un cliente, empatizar, muy importante, con el objeto o con el sujeto de nuestro proceso de análisis de inteligencia, y poder separar, también importante, el componente de narrativa de una información
de la parte que es un dato o un hecho objetivo. Para hacer todo esto es muy importante que nuestra máquina esté a punto, nuestro cerebro y nuestra psique. Entonces, es por esto que yo creo muy importante poder trabajar nuestra mente, nuestra psicología, para poder alcanzar una manera clara de entender toda la información que nos viene y poder construir una inteligencia que nuestros decisores y nuestros clientes puedan usar y sea pues, lo más válida posible. Aquí os lanzo una segunda afirmación que creo que todos compartimos, al menos en este mundillo de la inteligencia, y es que la información que consumimos nos afecta. Y nos afecta toda la información que consumimos. O sea, nos afecta tanto el dato o hecho objetivo, o sea, que leemos en un informe estadístico de la institución más neutra que podamos ponernos por delante, como las narrativas construidas con la intención de manipular o de reforzar nuestras creencias. La información, en definitiva, interactúa con nosotros. Es un hecho, la información interactúa con nosotros y apela con intención o con mayor o menor intención a nuestra visión del mundo y a nuestras creencias. La refleja o la refuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que la información interactúa con nuestra manera de ver el mundo. Si yo creo que el mundo es agresivo o si por contra creo que el mundo es un lugar en el que yo me puedo sentir especialmente segura, si creo que el mundo es un lugar competitivo, ¿cómo afecta todo esto a cómo yo analizo la información que percibo con mis sentidos? ¿Y por qué vamos a hablar de nuestra relación con la información en este momento del ciclo de inteligencia? Pues por una cosa sobre la que yo y otros compañeros hemos reflexionado en todos estos años, y es la siguiente. Nosotros, cuando analizamos la información que nos viene para obtener inteligencia, podemos incurrir en una serie de sesgos, podemos filtrar la información de manera que obtenemos pues, una pieza de información con un margen de error del 0,1%, siendo positivos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos a comunicar la información, mejor dicho, la inteligencia que obtenemos, nosotros cogemos esa inteligencia, ese papelito que hemos elaborado, y lo destilamos para adecuarlo a las necesidades del decisor o del cliente. Con lo cual estamos haciendo un doble análisis, estamos analizando de nuevo. ¿Qué sucede aquí? Que si yo no soy consciente de qué sesgos tengo, en qué sesgos incurro, y en mi primer análisis tengo un 0,1 de error, cuando el informe llega a la mesa del decisor, y perdonad por este barullo con el lápiz, con ese informe llega a esa mesa, el margen de error puede alcanzar un 20, un 40 o un 50%, porque estoy de nuevo aplicando todos los sesgos que vienen conmigo. Tercera afirmación, y esto ya lo sabemos, lo hemos dicho, hay un mar entre la información y tú, entre la información y tú como analista. Y os pregunto, igual que me pregunto a mí, ¿somos conscientes de cómo lo que ocurre dentro de nosotros, nuestro mundo interno, hace que veamos de una manera u otra lo que está fuera? Y lo cierto es que nosotros, o entre nosotros y la realidad, hay un mar de circunstancias, de condicionantes cognitivos, que vamos a ver ahora qué significan, y emocionales inherentes a nosotros que nos acompañan y que van a modelar la realidad que vemos. Yo, muy humildemente y basándome en estudios académicos y en mi experiencia personal, he tratado de englobar estos sesgos en dos dimensiones. La primera de la que vamos a hablar es la biología. Tiene más que ver con un proceso físico dentro de nosotros y lo vamos a relacionar con nuestro propio cerebro. Y explicaremos además los sesgos cognitivos que lo acompañan. Y por otro lado está la dimensión de mi biografía, que es la historia que yo he montado o que yo me he contado acerca de cómo funciona el mundo, qué es el mundo, quién soy yo. María es una persona feliz, María es una persona desordenada, Pepe es una persona egoísta, y cómo aplica eso a cómo integramos la información que nos llega a nuestros sentidos y elaboramos inteligencia. Aquí un pequeño dibujito, por si no nos ha quedado suficientemente claro. Lo hago más para mí que para vosotros, desde luego. Y vemos que aquí hay un camino enorme entre la información y nosotros. Y además este camino es bidireccional y simbiótico. Se produce una simbiosis, espero que lo entendáis ahí, escrito, entre la información y nosotros. Y además en este camino
hay una caja enorme que no sabemos qué tiene, pero desde luego está llena de gafas de Lady Gaga, desde luego, está llena de gafas, de filtros que nos pertenecen a nosotros y que nos van a llevar a interpretar la información de una u otra manera, antes de que lleguemos al análisis y a este doble análisis de la comunicación. Vamos a adentrarnos un poquito más en materia. Vamos a hacer una distinción un poquito más profunda entre estos sesgos biológicos y biográficos. ¿Por qué? Porque es importante tomar conciencia, lo pongo aquí mejor, porque es importante tomar conciencia de todos ellos. De otra manera, si no nos conocemos por dentro, no sabemos qué apela a nosotros, cuáles son nuestras debilidades en términos de narrativa, leamos El Mundo, CNN o Russia Today, vamos a estar un poco ciegos a la hora de poder interpretar información y discernir hecho objetivo y narrativa. Entonces tenemos la primera dimensión de sesgos, que es la biología. ¿Qué quiere decir? Es un tema físico. Todos tenemos un cerebro. Este cerebro tiene una zona específica que se llama neocórtex, está por aquí, por la zona de la frente, y es el encargado de nuestra cognición, que es cómo concebimos la realidad, cómo le damos sentido. Por su propia condición, por sus objetivos físicos, biológicos en nuestro cuerpo y por sus necesidades, nos va a hacer caer en sesgos cognitivos. Y esto lo vamos a ver ahora. Por otro lado está la biografía, que ya lo hemos comentado. Es todo lo que ha ocurrido desde que yo nací, todo contribuye y todo va a seguir contribuyendo a cómo yo veo el mundo. Cuál es mi lugar en el mundo, quién soy yo y quiénes son los demás, en definitiva. Metiéndonos un poquito más dentro en sesgos biológicos, vamos a explicar un poquito cómo funciona en este sentido el cerebro. Y dentro de esto, como decía, el neocórtex es el encargado de concebir, es el encargado de construir conceptos, construir narrativas, conceptos cerrados acerca de objetos, de personas y de situaciones que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, y muy fácil y muy sencillo, es el encargado de asumir el concepto silla. ¿Qué es una silla? Pues tiene estas características físicas, es de madera, posee normalmente un ángulo de 90 grados y en su base horizontal puedo sentar mis aposentos. Me sirve para sentarme. Otros usos minoritarios, en base a mi experiencia, películas que he visto o vídeos de TikTok, inclusive para la generación Z que nos esté viendo, me puedo subir para alcanzar objetos, sé que me sirve para eso también, me puedo subir borracho y me pongo a bailar y seguro que alguien se ríe porque no paro de verlo en películas. El objetivo último de este neocórtex en nuestro cerebro es concebir, que es darnos certidumbre, es dar sentido a todo lo que vemos, saber que una silla es una silla, para qué sirve, una mesa es una mesa, una cocina tiene unas características y sirve para comer, hacer comida o guardar cubertería. Y de esta manera nosotros adquirimos cierta certidumbre, que es clave para nuestra supervivencia a un nivel súper animal y muy, muy, muy profundo. En otras palabras, necesitamos entender las cosas y nuestro cerebro, a través de este neocórtex, nos ayuda a hacer esto. Hablando de esto, hay un ejemplo que me encanta y que siempre traigo a colación, que es el ejemplo del académico y teórico anarquista Slavoj Žižek, que sacó una entrevista en el año 2012, en la que aparecía él pues, enseñando su cocina. Y como veis aquí, pues estas son las puertas de la despensa de su cocina, no os creáis que es otro lugar. Como veis ahí, en lugar de tener vajilla, en lugar de tener vasos, en lugar de tener cubertería, él en su cocina guarda ropa. Y esto era un mensaje simbólico que quería este académico lanzar al mundo. Y era el siguiente, es inconcebible para el común de los mortales meter ropa en el lugar en el que van los botes de tomate. Yo lo hago, siéntete incómodo. Siéntete incómodo porque te va a generar incertidumbre, va a encontrar el orden de lo que tú piensas, de lo que tú piensas normalmente, de la historia que tienes montada en tu cabeza. Es una cosa anárquica. Aparte de dar sentido a todo, este neocórtex funciona con un criterio de eficiencia energética. Eficiencia energética como puede ser nuestra lavadora o puede ser nuestra nevera. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro, cuando se le presenta una información incompleta,
toma un atajo para interpretar lo que tiene delante con la información, con su mochila de información disponible, con sus opiniones, con sus juicios, con sus creencias y demás. Entonces, nosotros nos ponemos normalmente en piloto automático. O sea, yo estoy, no sé, mirando al horizonte en la playa y hay 3 sombrillas y la tercera está difusa. Mi cerebro va a tender a creer que aquello es una sombrilla y además tiene el mismo color que las 3 anteriores. Está en modo intuitivo, está en modo no cojo el volante. En el momento en el que uno coge el volante, se para a pensar, se acerca un poquito más al lugar en el que están todas esas sombrillas, va una por una, con un proceso de pensamiento responsable y lógico, y dice, ostras, que la cuarta sombrilla tiene un color diferente. Así funciona, o así vemos que funciona nuestro cerebro. Y derivado de ello, vendrán una serie de sesgos que denominamos cognitivos porque, bueno, se generan en esta parte de nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver, o aquí vemos, los tropecientos sesgos cognitivos en los que incurrimos o en los que caemos de manera universal, y espero que podáis verlos pues también como os estoy viendo yo ahora. Algunos que nos pueden sonar muchísimo, pues por ejemplo, el sesgo de confirmación, que es favorecer la información que confirma nuestras creencias. De esto hablamos mucho cuando vemos el tema de fake news, porque se genera, a través de la ingeniería social, se genera una narrativa que puede apelar pues a una creencia extremadamente arraigada dentro de nosotros. El mecanismo de la proyección, cosa que hacemos mucho y que nos afecta mucho a los analistas de inteligencia, que es asumir que los demás comparten nuestras ideas y que nos lleva a equívoco y a no poder tener la posibilidad de tener un diálogo con sentido con los demás. Otro sesgo cognitivo que nos afecta mucho a los analistas de inteligencia y que tiene que ver con lo que hablamos antes es primera información que obtenemos o primera pieza de inteligencia que obtenemos condiciona mis decisiones posteriores. ¿Cómo nos afecta? Pues en el ciclo de inteligencia, como bien hemos dicho antes, si nosotros hacemos una primera valoración de una información y es errónea, porque está basada en una serie de creencias que nosotros tenemos y no de realidad, cuando nosotros vamos a comunicar esta inteligencia al decisor, vamos a tener que hacer un proceso doble de análisis y la base sobre la que hacemos es errónea. Con lo cual, lo que comunicamos al decisor no tiene ni pies ni cabeza. Aparte de estos sesgos que ponemos de ejemplo, pues tenemos aquí, por ejemplo, el códice de sesgos cognitivos, que es un códice muy chulo, supuestamente con todos aquellos sesgos en los que incurrimos de manera universal, que se ha hecho viral esta imagen pues desde el año 2016. Y lo que nos viene a decir es que hay sesgos cognitivos para todos nosotros, que ninguno de nosotros escapa, y que tenemos que tenerlos en cuenta en la medida de lo posible para poder analizar la información sin que se nos cuelen de por medio, ¿no? Hay diferentes dimensiones, o sea, diferentes agrupaciones de sesgos cognitivos que son muy chulas y os animo a que os las miréis cuando queráis y por encima. A nuestro cerebro, por ejemplo, aquí dice too much information. Cuando tenemos demasiada información, ¿qué hace nuestro cerebro? Primero, ¿qué hace? Pues tratar de quitarme información que considero que no es prioritaria de medio. Y eso es, pues eso es negativo para nosotros como analistas. Otro que me gusta mucho, en el que incurrimos todos. Lo que estoy viendo no tiene suficiente sentido, no tiene sentido para mí, me falta, hay un agujero aquí en medio. Así que me voy a inventar lo que falta. Y así, y así, y así. Pues estos son los sesgos cognitivos en los que incurrimos todos pues a la hora de analizar información, ya no solo como analistas, sino como seres humanos. Claro, y esto es un tema, literalmente es un tema, porque en este canal simbiótico entre la información y nosotros, aquí hay una mochila enorme que son estos sesgos cognitivos. Ahora, teniéndolos en mente y habiéndolos analizado de una manera profunda,
el premio Nobel de Neurociencia, Daniel Kahneman, sacó un ensayo por todos conocido, probablemente, que se titulaba Piensa rápido, piensa despacio. Yo lo he modificado un poco para comentar su tesis en un minuto y he dicho, pues sí, lo que quiere decir él es si piensas despacio, piensas mejor. ¿Por qué? Porque él reconocía la existencia de estos sesgos cognitivos, reconocía cómo funciona nuestro cerebro, que es, pues normalmente funcionamos en piloto automático y tu primera reacción ante una información que estás leyendo o una noticia que estás viendo se determina de manera intuitiva. Estoy viendo una noticia, a lo mejor de Russia Today, y lo primero que pienso, antes de ahondar en la información, es, oye, no es el medio más legítimo que puedo encontrarme, con lo cual mi evaluación de la información que yo encuentre en esa narrativa, pues va a sufrir de ese sesgo que tengo yo. Sea más o menos cierto, sigue siendo un sesgo, ¿no? Y es una cosa que nosotros hacemos de manera automática. Entonces, Kahneman decía, bueno, pues para tratar de atenuar estos sesgos, intenta coger el volante. Intenta coger el volante, que significa, en lugar de reaccionar intuitivamente, párate a pensar, párate a observar qué patrones de pensamiento estás teniendo, qué emociones sientes acerca de lo que estás viendo y podrás, de alguna manera, saltarte con suerte ese sesgo cognitivo que podrías haber tenido si no hicieras esto. Un ejemplo rápido, igual que las sombrillas, pues los sofás. Mi amigo Paco me invita a su casa. Mi amigo Paco me invita a su casa, voy a ver la casa por primera vez, cruzo el pasillo y voy a entrar en el salón. Me quedo en el marco de la puerta del salón, la luz es bastante tenue dentro del salón y yo desde el marco de la puerta observo que hay pues 3 o 4 sofás. Veo los primeros 3 sofás, son de color azul oscuro. No veo el cuarto, sin embargo deduzco intuitivamente que ha de ser también azul. Y me quedo con esa opinión. Lo que dice Kahneman es, muchacho, muchacha, amigo de Paco, por favor, cruza ese marco de la puerta, enciende más luces en ese salón, ve sofá por sofá y date cuenta de que el cuarto sofá, en lugar de ser azul o azul oscuro, como los demás, es gris marengo. Toma las riendas de ese proceso lógico porque te merece la pena. Ahora bien, en todo esto que estamos contando acerca de los sesgos cognitivos, falta una pieza de información, o falta una parte de información. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el camino entre la información que vamos a analizar y nosotros hemos entendido que hay una serie de sesgos, ¿vale?, que actúan proveyendo de información, proveyendo de opinión y de sentido a todas las partes de la realidad que no vemos. Yo tengo un 50% de información, mi cabeza se inventa el otro 50%. ¿De dónde tira? O sea, ¿cuál es la mochila de la que tira mi cabeza para terminar de formarse una opinión? Y como diría Blanc Noir, que es un personaje maravilloso de la película Puñales por la espalda, hay un agujero aquí en el agujero de mi donut. ¿Qué hay aquí? ¿De qué se alimenta un sesgo cognitivo? Y en mi opinión de muchos expertos, el sesgo cognitivo se alimenta de nuestra historia vital, de nuestra manera de ver el mundo, de todos los mensajes, de todas las creencias, de todos los juicios y opiniones que nos hemos formado para lidiar con lo que tenemos alrededor. Así que también hay una simbiosis entre la parte física, que es nuestro cerebro, y la parte psíquica, que es nuestra psicología, que es la información que hemos ido recopilando y los juicios que hemos ido haciendo acerca de qué es el mundo, qué somos nosotros y qué es el otro. Por eso también es muy importante, aparte de conocer sesgos cognitivos y pararnos a pensar despacio y con cierto pensamiento crítico, saber qué hay más allá, qué alimenta este mecanismo cerebral que hace que incurramos pues, muchas veces en equívocos a la hora de analizar inteligencia y de comunicarla. Así que aquí tenemos nuestra biografía, que son las creencias sobre el mundo, nosotros y el otro. Es esta segunda dimensión de sesgos, de obstáculos que se interponen entre la información y nosotros.
Aquí me he permitido, y con el consejo de amigos y amigas psicólogas y psicólogos, y también una pesquisa personal, ¿no?, para conocer más acerca de esto y para mejorarme como analista, me he permitido tirar de la teoría de un psicólogo muy reconocido y reputado que se llama Eric Berne, que tenía la teoría del guión de vida. Y este señor decía, oye, tú de pequeño y a medida que creces recibes mensajes externos sobre cómo eres tú, sobre cómo son los demás, sobre cómo es el mundo, y formas conductas y creencias. Formas una creencia de que Pepe es bueno, de que Pepe es egoísta, de que yo soy agresiva, de que yo soy una persona confiable, y también sobre el mundo. De hecho, nos gusta decir que las creencias son una red invisible que limita nuestro mundo. Con todo eso, con todas esas creencias, construimos un guión de vida, que es una identidad que tenemos para presentarnos ante el mundo. Y yo soy María, yo soy una persona egoísta y soy tremendamente desordenada, ¿no? Es lo que creo y es lo que tengo ya en mi mindset, ¿no?, en mi mochila. Y esto lleva implícita una perspectiva vital, que no es solo cómo me veo yo como María, sino cómo veo a Pepe, cómo veo a Juan, cómo veo a mi madre, cómo veo al mundo en general, como decía antes, ¿no? Un lugar competitivo, un lugar agresivo, un lugar en el que me puedo sentir segura y en confianza. ¿Qué es importante de este guión de vida para nosotros como analistas? Pues que está activo cada día y cada día lo seguimos. O sea que de alguna manera siempre van a condicionar qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Son de alguna manera la gasolina de nuestros sesgos cognitivos. Se dan la mano, en este caso, la psique y el cerebro, para interponerse entre la información que vamos a analizar y nosotros. Y es importante tomar conciencia o empezar a tomar conciencia acerca de cuáles son nuestras opiniones, ¿no?, acerca del mundo, preguntarnos, ¿no?, ¿qué opino acerca de esto? ¿Qué es el mundo para mí? ¿Qué pienso de mí? Y un larguísimo etcétera. Así que si nos paramos a pensar, después de todo aquello o toda la información que os he chutado, nuestra biología y nuestra biografía nos montan el cuento mucho antes de que nos demos cuenta. O sea, de hecho, hemos pasado de no tener nada aquí, de tener una cajita, a decir, ostras, entre la información y yo hay una mochila enorme de sesgos cognitivos que se alimentan de lo que pienso acerca del mundo, acerca de mí, acerca de Pepe, acerca de Juana, acerca del CNI, acerca de la OMS, acerca de las teorías conspiranoicas, acerca de todo, ¿no?, acerca del sistema de salud, acerca de la monarquía, acerca de absolutamente todo. Y es extremadamente importante que lo tengamos en cuenta, abrirnos, ¿no?, a esa posibilidad de que hay todo esto entre la información y nosotros para ser mejores analistas y sobre todo también mejores comunicadores de toda la inteligencia que elaboramos en base a lo que percibimos. Ahora la parte con más carne, digamos, de la presentación es, bueno, ya tenéis toda esta información, vamos a los ejemplos teóricos y un poquito prácticos acerca de cómo influyen verdaderamente en nuestro análisis de inteligencia y en nuestra comunicación de ella misma. De nuevo es así, pues vamos a ver en análisis de inteligencia cómo nos influye y también en comunicación, porque cada vez que abrimos la boca o tecleamos, pues damos más información acerca de nuestro estado emocional y nuestra visión del mundo que acerca de aquella información que estamos analizando. Veamos en análisis maneras en las que tanto biología como biografía nos afectan. Primer ejemplo, por ejemplo, damos peso a diferentes variables dependiendo de nuestras creencias. Pues si a Pepe le encargan estudiar en el año 2023 qué va a afectar más a la paz social en el Estado español, dependiendo de sus creencias y de sus guiones y de sus narrativas, pues él va a decir, oye, pues yo creo que va a afectar más a la paz social o el tema de la monarquía y la república. O yo creo que va a afectar más pues esta disyuntiva que tenemos con el tema de Cataluña y así. Otro, por ejemplo, el mecanismo de la profecía autocumplida
O el de si buscas, encuentras. Si yo no creo en el cambio climático, por ejemplo, y me encargan hacer un informe acerca de cómo dentro de 5 años en la ciudad de Madrid o en un distrito concreto va a afectar, digamos que los vaivenes y desequilibrios en términos de clima, yo toda la información que busque y toda la información que encuentre probablemente vaya a ir determinada o solo voy a encontrar los datos y hechos que van a apoyar mi tesis de que efectivamente ni hay cambio climático ni va a afectar al distrito de Vallecas. Por otro lado, y muy interesante y muy importante para nosotros como analistas, son los sesgos al interpretar al otro, a su historia, sobre todo a sus motivaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un perfil psicológico de otra persona o sobre todo cuando entrevistamos a personas involucradas en nuestra investigación. O sea, imagínate que entrevista a Pepe o María a una persona determinada dentro del marco de una investigación, inteligencia, ciberinteligencia, y la persona nos contesta pues, de manera muy calmada y, bueno, y bastante asertiva. Pues yo, como Pepe, si no tengo cuidado, puedo malinterpretar la asertividad de mi entrevistado con una actitud de estar a la defensiva, con agresividad. Me puede llevar a pensar que la persona oculta algo y a ponerle una notita en nuestra pizarra como sospechoso de cualquiera que sean las actividades, cuando en realidad esa persona no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Estas son las maneras en las que pues, vamos dilucidando que nuestra biografía y biología de alguna manera afectan a nuestra capacidad analítica. Y por otro lado, también vamos a ver cómo afectan a nuestra comunicación. Que ya hemos comentado que la comunicación, o sea, para la comunicación de inteligencia tenemos que dar otra vuelta de análisis. O sea, si tenemos un 100% de información o 3 páginas, pensando en nuestro decisor, en nuestro cliente, nosotros las vamos a reducir, vamos a seleccionar piezas de información, probablemente las vamos a relacionar de nuevo todas entre ellas y las vamos a comunicar, las vamos a expresar a través de medios orales, escritos y también a través de nuestro lenguaje no verbal. Y aquí, pues, en base a mi experiencia de nuevo y en base a la experiencia de otros compañeros, he vuelto a dividir maneras de las que sabemos y creemos que todos nuestros sesgos afectan a nuestra comunicación de la inteligencia, el momento de la comunicación. Por ejemplo, en palabras o lenguaje, pues muchas veces incurrimos en excesiva intelectualización. Usamos un lenguaje muy rimbombante, muy abstracto, muy barroco, demasiado complicado. Y por experiencia propia, puesto que yo hacía esto hace unos años, por experiencia propia puede que esto nos haga entender que quizá nos redactamos de cara a que se entienda esa información accionable, 2 líneas para mi decisor, sino que lo hacemos así para demostrar algo, que es que listo soy, mírame, valídame, por favor, tenme en cuenta, mira qué bueno soy, mira qué brillante soy, ¿no? Otra cosa en la que podemos incurrir es el exceso de justificación, escribir más de la cuenta cuando no lo necesitamos, también está relacionado con nuestra psique, cómo vemos el mundo, cómo queremos que nos vean los demás. Por otro lado, el lenguaje no verbal es muy importante porque afecta a la predisposición de mi interlocutor, de mi cliente, a entenderme y a dar mayor o menor legitimidad a las hipótesis que yo le presento. O sea, si yo genero rechazo en mi interlocutor, da igual que la información que yo presente sea brillante, puesto que probablemente no la haga suya, no se la quede y no actúe en base a ella. ¿Qué podemos hacer normalmente en términos de lenguaje no verbal para generar incomodidad en el otro? Pues desde tics nerviosos hasta una expresión constante facial, ¿no? De asco o de rechazo. Básicamente es darnos cuenta de cómo nuestro cuerpo está expresando cuán cómodos estamos, cuán bien estamos, si tenemos rabia la estamos expresando sin querer y un gran etcétera, ¿no? Y relacionado con esto, el tono y emoción del mensaje, de lo que estamos comunicando, sobre todo a nivel oral, frente al decisor o frente a nuestro cliente, si hacemos si nos apoyamos excesivamente en la ironía, en el cinismo, en el humor negro,
risa incoherente que no tiene nada que ver con el contenido del mensaje o expresamos mucha inseguridad, también vamos a generar mucho rechazo en la persona que nos está viendo y que tenemos delante. Y relacionado con todo esto, y algo a lo que doy mucha importancia, y creo que damos todos mucha importancia como analistas de inteligencia y comunicadores, es tener empatía con mi interlocutor. Saber ejercer la escucha activa, tanto al inicio del ciclo de inteligencia, cuando se nos pide o se nos hace un encargo, como al final del ciclo de inteligencia, cuando vamos a comunicar la información que hemos obtenido a la persona que tenemos delante. La escucha activa no es nada fácil. Creo que muy poca gente alcanza la brillantez, ¿no? Es estar en el otro y no estar en mí. Pensar en el otro, en qué necesita, en qué tipo de comunicación le va mejor. De hecho, hemos hecho aquí un énfasis para hablar de esto. En diálogo con cliente, poder centrarnos en qué necesita la persona, qué tipo de comunicación oral le va más, si es una persona más visual, si es menos visual, si prefiere frases más cortas o es una persona mucho más intelectual. De esto, como bien comentó Yolanda, ya habló un compañero al inicio de las jornadas de Intelcon, y de hecho él habló de esto sacando, que podéis buscarlo, y yo he tirado mucho de esto a lo largo de mi carrera, los temperamentos. Los temperamentos, de manera superficial pero muy efectiva, dividen los caracteres de las personas en 4 tipologías. Y esto nos va a servir para entender las preferencias comunicativas de la persona que tenemos delante. Por ejemplo, y aunque no nos vamos a centrar en ellos, puesto que no tenemos tiempo, si te encuentras a una persona colérica es una persona que necesita acción, que está siempre en la acción y es menos intelectual, que se mueve, que necesita movimiento, que necesita pragmatismo y practicidad. Con una persona así no te puedes extender, no puedes ser hiperintelectual y no puedes hacer frases eternas porque va a generar rechazo, porque no te va a querer y porque no le va a gustar. Y ahora, si me permitís, y espero que me deis una señal de socorro si nos queda poco tiempo y no tenemos ese tiempo para el caso, que creo que no. Vale, perfecto. Vamos a hacer un pequeño caso. Analizando al analista que analiza para que toda esta información, todo este chorizo que os acabo de poner por delante, cobre un poquito de forma, que yo creo que es muy positivo y que viene muy bien. Aquí tenemos nuestro caso. Pues nuestro caso es el analista Pepe, que tiene que comunicar un análisis de inteligencia a su jefa, que es Pepiña. ¿Qué se le pide a Pepe? Dice, Pepe, que no tengo mucho tiempo. Analízame, por favor, el clima regulatorio, empresarial y social en España, porque yo quiero invertir, sí o sí, o quiero saber si tiene sentido invertir en la industria de los coches de juguete, pero reciclados. Pues es una industria que me han dicho, que me ha dicho Pepito de otro fondo de inversión, que es pujante. Y no sé si es humo o si tiene sentido. Tienes 24 horas. ¿Me puedes hacer un análisis y darme tu opinión? Y nosotros vamos a tener aquí a Pepe y vamos a dividir lo que hace Pepe en 3 vertientes. ¿Qué analiza Pepe? ¿Qué elige analizar Pepe para dar respuesta a lo que le pide Pepiña? ¿Qué elige comunicar Pepe de todo lo que encuentra? Y sobre todo, cómo lo comunica. Y por otro lado, vamos a ver cómo es Pepiña, como ser humano, como persona, a nivel de comunicación y demás, y cómo recibe esta información de Pepe y en qué sesgos pueden incurrir ambos a la hora de analizar esa pregunta y tomar una decisión de inversión, ¿vale? Entonces, bueno, pues Pepe se pone a analizar todo esto que se le pide, que es bastante, de un día para otro, y piensa, lo primero que piensa es, pues no me suena que esta industria sea pujante, me parece un poco humo, pero bueno, si Pepiña lo dice, venga. Pepe se mete a analizar el clima regulatorio. Pues mira a ver si hay disposiciones, pues locales, regionales, nacionales, que mencionen a los coches de juguete. Tan obvio como eso, coches de juguete. Por si acaso hay un incentivo fiscal, algo a nivel de industria, que venga bien a los fabricantes de este tipo de artefactos, ¿no? A Pepe se le olvida incluir reciclados
en su búsqueda. ¿Por qué? Porque Pepe está hasta los mismísimos de los cuentos sobre el cambio climático y eso de reciclado como que no. O sea, que obvia de primeras de su análisis el tema de que los juguetes, de que los coches de juguetes sean reciclados. Bueno, como Pepe no encuentra regulación que aplique o que le diga algo, se le ocurre desviarse y ponerse a mirar bases de datos el porcentaje de venta de coches de juguete en los últimos trimestres en España. Como de pequeño le encantaban los cochecitos estos de Hot Wheels, que no puedo dibujar, vamos a ponerlos así, se queda embobado mirando las cifras de venta de los Hot Wheels. ¿Qué entiende Pepe? Pues los Hot Wheels se venden, se han vendido siempre, han sobrevivido a las crisis y maravilloso, pues será que la industria de los coches de juguete va bien, estupendo, ya ha hecho esto, mucho trabajo realizado. Por otro lado, el clima regulatorio general en España, pues no busca mucho Pepe, porque sabe que Pepiña comanda, ¿no?, en esta región y tiene ya una idea general. O sea, Pepe sabe que estamos centrados en sacar adelante unos fondos que son los Next Generation, así que se le ocurre mirar si en el plan de resiliencia y recuperación del Estado español hay alguna referencia a este tema. Pero claro, las palabras que busca Pepe, puesto que no se ha leído nunca el plan entero y tiene 24 horas, las palabras que busca como metadatos son muy sencillas, generales y obvias. Busca niños, busca juguetes y busca inversión. Pepe no encuentra nada, por supuesto. Pepe se pone a analizar ahora, aquí ya nada. Pepe se pone a analizar ahora el clima industrial. El clima industrial, pues lo que le dijeron los Hot Wheels. Aquí se vende todo muy bien, si este tipo de cochecitos se vende, significa que el resto de coches también se van a vender. Se pone a buscar a ver si hay algún tipo de fabricante específico de coches de juguetes reciclados y da, de hecho, con una startup que se llama Maderin, que parece que no tiene mucha atracción, pero que oye, que los fabrica y que le puede resultar de interés a Pepiña. ¿Vale? Muy bien. Ahora, el clima social. Pues para Pepe ese análisis es bastante sencillo, porque él piensa, joder, pero ¿qué tendrá que ver el clima social para la inversión con los cochecitos? O sea, anda que no estamos sensibles con estos temas. Si la gente compra coches es porque de toda la vida nos han gustado y nos van a seguir gustando y punto pelota. Ese es el análisis de Pepe. Ahora Pepe coge todo esto, este batiburrillo, y dice, bueno, pues a ver qué comunico a Pepiña. Voy a hablar de regulación, porque no parece haber movimiento. Parece que no hay nada específico contemplado en ese plan de recuperación para los niños o para los cochecitos de juguete. Sé que se compran bien y que se venden bien y que además hay una startup que le puede molar a Pepiña que se llama Maderin. Perfecto. Comunica un 30% de lo que ha encontrado, aún más sesgado de cómo lo había buscado. Ahora, ¿cómo lo comunica Pepe? Y esto es interesante. Pues Pepe, ya cuando se encuentra con Pepiña, al día siguiente por la mañana, empieza a relatar. Y dice, Pepiña, tras un exhaustivo análisis de las condiciones socioeconómicas, clima regulatorio y de políticas públicas a nivel local y nacional, e incluso mirar en Europa, mentirijilla, te aseguro, Pepiña, de que no hay regulación que hable de coches de juguete reciclados. La gente sigue comprando Hot Wheels, y eso está guay, y tú sabes cómo está España. Yo creo que tiene sentido invertir en el tema, porque es una industria que sigue siendo pujante, bastante estable. Mira yo en esta cifra que te estoy pasando. Y además hay una startup que se llama Maderin que te puede interesar porque justo fabrica esto que me has pedido. Igual es la empresa en la que necesitas si quieres invertir. Muy bien, el profesor comunica todo de manera un poco barroca, complicada, muy asertiva y muy de blancos y negros. ¿Cómo recibe Pepiña esta información? Pues bien, ante todo, Pepiña es una persona colérica, que como dijimos antes, si eres una persona colérica, significa que necesitas acción, frases cortas y que la persona vaya al grano. Pepe no ha cumplido con nada de esto, así que la primera reacción emocional de Pepiña es rechazo a lo que me estás contando. ¿Qué me estás contando? ¿Me estás largando un chorizo? Y además, como Pepiña conoce a Pepe
que es un poco perezoso y que no es el analista más clarividente que tiene, ella hace un análisis por su cuenta de esta posible inversión. Pero Pepiña lo hace mejor que Pepe. Pepiña sí que se centra en que los coches de juguete son reciclados. Pepiña encuentra una disposición en el plan de resiliencia y recuperación española que da incentivos fiscales a las empresas pequeñas que operen materiales reciclados. Se mete a mirar y entre los materiales reciclados incluye el plástico y los polietilenos, y eso significa que puede haber un incentivo fiscal del 10% para empresas que, jugando con plástico reciclado, fabriquen coches de juguete. Eso es muy interesante. Eso significa que hay un clima muy positivo para que se pueda invertir en ese tipo de empresas. Esto Pepe no lo ha visto. Se va otra vez al plan de resiliencia y dice, ostras, que también hay un incentivo fiscal para fondos de Venture Capital, que eso soy yo, que soy Pepiña, si invertimos en empresas pequeñas en fabricación de objetos reciclados. Ostras, pues esto también me compete a mí. O sea, esto también mola, esto también contribuye positivamente a decir, ostras, quizá tiene sentido que invirtamos aquí, ¿no? Y luego Pepiña continúa, mira una serie de estadísticas a nivel de clima social en España y dice, ostras, que en el sector de población de 25 a 55 años, que son, bueno, muchos nuevos padres, se apoya mucho la compra de productos bio, de productos reciclados y naturales. Pues igual hay una ventaja competitiva de coches de juguetes reciclados frente a Hot Wheels. Hay que tenerlo en cuenta. Y por último, que esto ya le repatea a Pepiña, hace una búsqueda de 1 minuto y medio y se percata de que esa startup Maderin tiene su sede fiscal en Francia. Así que nada de lo anterior aplica y no es una startup que pueda ella tener en cuenta para hacer una inversión. Teniendo todo esto que os he puesto por delante en cuenta, ¿qué queréis que sucede con Pepe? Pues Pepe se va a la calle, a Pepe se le despide, Pepe no ve nunca jamás a Pepiña, porque siempre que se le pide un análisis incurre en muchísimos sesgos. Analiza de forma muy negligente y es una persona que de manera manifiesta pues, ha incurrido en sesgos cognitivos, por ejemplo, sesgos de confirmación, patrones ilusorios, creencias limitantes. Pepe es una persona que tiene una narrativa anticambio climático. Pepe es una persona que prioriza una información sobre otra en base a sus gustos personales. Por ejemplo, querer cuadrar el círculo alrededor de estos cochecitos de Hot Wheels. Pepe necesita validación, por eso es tan rimbombante, tan abstracto, tan intelectual. Es una persona que lo ve todo blanco o negro, que no deja habitación para los tonos grises y para vislumbrar oportunidades, ventanas de oportunidad. Y sobre todo Pepe no empatiza con su jefa, parece que no la conoce y no comunica nada como ella necesita, y esto genera de manera última un rechazo a toda la información que Pepe le comunica. Es un desastre. ¿Por qué sucede todo esto? Pues porque Pepe está siendo un analista negligente y no está teniendo en cuenta, todas las narrativas, todas las creencias, todas las opiniones y todos los juicios que hacen que él, a la hora de analizar y de comunicar, vaya por unos caminos y se prohíba totalmente, total y completamente, ir por otros. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Creo que con este caso hemos podido demostrar en el poquito tiempo que tenemos cómo podemos empezar a vislumbrar si tenemos sesgos a la hora de analizar, a la hora de elegir qué queremos comunicar a nuestro cliente decisor, a la hora de comunicarlo, ser conscientes de la empatía que debemos mostrar con nuestro cliente, con nuestro jefe, a la hora de comunicar en nuestro análisis de inteligencia, y que por lo menos nos sacuda un poquito para que empecemos a pensar en ello. Y ya sin más dilación, y relacionado con esto, algunas recomendaciones que de manera súper humilde, puesto que no somos ninguno expertos en estos, recomendaciones para que podamos comenzar a tomar conciencia de todos estos sesgos biográficos, biológicos que se interponen entre la información y nosotros, y que comencemos a pensar o comencemos a activar en nosotros no el piloto automático, sino la responsabilidad de tener un pensamiento crítico a la hora de
hacer inteligencia. Entonces, he puesto aquí una serie de prácticas para un buen analista, que es usar este pensamiento crítico. Algo muy importante, o que a mí me ha servido mucho y me sirve mucho, es observar mis pensamientos y mis emociones mientras recabo y analizo información. Con el tiempo, después de observarme e ir entendiéndome, e entendiendo qué tipo de historias me he montado acerca del mundo, de mí, del otro, apoderarme y responsabilizarme de mis estructuras de pensamiento y hacerme muchas preguntas. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Por qué esta información me gusta o no me gusta? ¿Para qué me sirve esta información que he sacado de este otro informe que no habla del tema central que estamos estudiando? O, sobre todo, ¿cómo me hace sentir esto que leo y escucho? ¿Cómo me hace sentir esta información que veo en CNN versus cómo me hace sentir esta información que leo en Breitbart News, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa importante tiene que ver con tus valores y con tu estado emocional, que es ser humilde, por favor, entender que cada día puedo mejorar y puedo equivocarme, tener esa autonomía de responsabilizarme de lo que pienso y de lo que siento, ser una persona íntegra y practicar la empatía, porque es extremadamente difícil y nos lleva una vida aprenderlo. Una amiga psicóloga me dio el tip para el último consejo, que es tener presente el propósito en todo momento, que es qué estoy haciendo, qué análisis estoy haciendo, para qué y para quién. No es para mí, es para la persona que me lo ha pedido y hay que meter cabeza en ello. Y bueno, sin más dilación, en esta presentación, que imagino o sé que la organización va a compartir con vosotros, hay una serie de lecturas que a mí me han ayudado en este proceso de empezar a entender cómo puedo tomar conciencia de mis sesgos. Creo que son autores muy chulos, me han ayudado un montón y os podéis anotar. Y con esto y un bizcocho y mucha paciencia termina mi exposición. Espero que os haya gustado y que al menos a uno de vosotros pues, os haya llevado a preguntaros o a haceros preguntas muy importantes, muy interesantes y que podamos comentar en el futuro. Muchas gracias. Excelente, María. Desde luego que planteas ahí como para que nos pongamos ahí a esas preguntas que nos tenemos que asimilar, ¿no? Por esos sesgos que nos vienen dados de biológicos y biográficos en ese sentido y nos estábamos preguntando, pobre Pepe, ¿no? Pobre Pepe al final, pero Pepe, es que Pepe, vamos, Pepiña ya las riendas, menos mal que no se fió mucho ¿no? Por su carácter colérico no se fió mucho del informe directamente de Pepe, porque si no hubiera sido un fracaso la toma de decisiones ajustada a ese informe, porque era bastante, ¿no? Estaba sesgado, pero bastante, ¿no? Y la importancia de comunicar, que ahora en ello ahondaremos en la siguiente ponencia. Te traslado bueno, pues son cosas que has comentado, por ejemplo, a ver, lo de cómo se combate los propios sesgos a la biografía. Esta pregunta remito a la biografía, que como María ha compartido la presentación, ¿no? Pues ahí, porque cómo se combaten los propios sesgos cuando en la búsqueda de minimizarlos podríamos contaminarnos con los sesgos de otros también, ¿vale? Porque, sí, perdón, y enlazo, porque había hecho la pregunta, dice, ¿cómo se detecta cuando una información narrativa viene sesgada de origen? El que narra. Vale, magnífico. Pues son preguntas con mucha enjundia, con mucho contenido. Y a la primera, ¿qué te diría? Que tienes toda la razón. Es decir, cuando uno comienza a hacer un análisis interno, ¿no? A preguntarse, oye, ¿por qué pienso del mundo? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso de los otros? ¿En qué tipo de sesgos puedo estar incurriendo? En términos de decir, oye, pues quizá tengo Pepe xenófobo. Y no se ha dado cuenta hasta el día en el que se pone a hacer un análisis interno, ¿no? y se percata de esa serie de elementos discriminativos que tienen su personalidad, ¿no? Lo que sucede es que nosotros tenemos nuestros propios sesgos y creencias y que cuando estamos en diálogo con el otro, en la relación con el otro, el sesgo de uno y el sesgo del otro se cruza. Eso es un tema de que ninguno de nosotros nos sentimos especialmente habilitados para hablar, tema muy profundo, un tema de psicología profunda. De hecho, este autor, Eric Berne, si os queréis meter a leer acerca de sus estudios, define en ese cómputo de teoría de guión de vida, define algo muy famoso, que es el análisis transaccional, que habla de esto que me estás preguntando, que es
Yo estoy aquí con mis sesgos y mi visión de la vida, tú estás aquí con la tuya, y en el momento en el que empezamos a interactuar se nos cruzan los sesgos. Yo te hablo desde un yo, tú me contestas desde otro, me hace ponerme en otro, de repente soy más niño, de repente pues saco el padre que tengo dentro. Es un tema, desde luego, interesante. Mi respuesta sencilla y rápida para mí, que no es una recomendación para todos, es comenzar a hacer terapia. Psicoterapia ayuda muchísimo para empezar a conocernos a nosotros, qué sesgos tenemos y qué sesgos tienen las personas a nuestro alrededor. Escuchar nuestra biología y nuestra biografía, que por mucho que conozcamos nuestro cuerpo y nuestra, ¿no? nuestro camino y todo eso, es mejor, ¿no? Ese análisis interno que hay que realizar. De hecho, bueno, pues con las preguntas que estás diciendo también viene ya debida a la de JLLJ, de cuando nos creamos un perfil equivocado de algo o de alguien por nuestra mochila cognitiva, ¿cómo podemos rectificar o corregir esos errores debido a nuestro ADN defectuoso y en evolución? Pues eso, todas vienen en el bucle de la mismo lote de preguntas porque todas van en conocerse y conocer. Claro. ¿Qué le diría? ¿Qué te diría a ti? Sería, lo primero, que cambiemos el marco. Yo creo que sería mi única respuesta, que cambiemos el marco. Es decir, nuestros sesgos cognitivos no son un error genético, no son un error evolutivo, no nos hacen a unos mejores y a otros peores. Los cognitivos son inherentes a tu condición de ser humano. Tú tienes un cerebro y funciona igual que el del resto. Esos sesgos están ahí porque nuestro cerebro, pobrecín, pues oye, tiene unas limitaciones y tiene unos criterios de eficiencia energética, a veces quiere tomar un atajo, y el tipo de atajo que toma, que desde luego no es algo erróneo, no hay ningún tipo de deficiencia genética, el tipo de atajo que toma sí tiene que ver con tu sesgo biográfico. El atajo siempre va a estar ahí, el cerebro lo va a querer tomar. Ahora, ¿de qué historia tira para interpretar la realidad? Depende de ti. Por eso es sobre todo importante conocerte por dentro. Y si usamos más el lado derecho o el izquierdo del cerebro, que eso también en función de la persona también. Margarita Simarro decía, a veces creemos que tenemos más información y pensamos que tenemos los medios necesarios para tener un mejor criterio, pero en realidad llegamos a pensar de un modo más condicionado realmente. Es una muy buena pregunta, Margarita, y yo qué te diría, pues que es un sesgo muy habitual en todos nosotros, de hecho, el creer que tenemos más capacidades, más medios y más información de la que realmente tenemos. La única herramienta que nos sirve para luchar en contra de esto o contra esto es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un proceso y es doloroso. ¿Por qué? Porque implica que nos sentemos con la información que tenemos y digamos, vale, ¿esto por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo he escogido? ¿Cómo me hace sentir esta información que he recabado? ¿Quién me la ha dado? ¿De qué fuente viene? ¿Para qué la estoy usando? ¿Hay algún tipo de información análoga que pueda venir de otra fuente que me permita comparar cómo doy respuesta a esta pregunta que me estoy haciendo? Y así. Es muy doloroso porque puede ser muy aburrido, pero esa única herramienta es pensamiento crítico, porque todos siempre pensamos que tenemos más capacidades y más información de la que realmente tenemos. Poner en funcionamiento las 5 W del periodismo, qué, quién, cómo, dónde, por qué, o sea, todo eso directamente es ahí el aplicarlo. Y ya, mira, Sí. por último, porque ya tenemos al siguiente ponente ya pendiente, Supervisor Cámaras dice, ¿cómo detectar la utilización de los sesgos de forma intencional como un distorsionador de la información de forma intencional y dirigida, ya sea por el decisor o interlocutor? Esta pregunta, por favor, déjamela en escena porque necesito analizarla Sí. un poquito. Hay que en el ese, detectar los sesgos intencionales, o sea, que van igual porque nos conocen o han hecho un análisis Efectivamente, nuestro y nos han conocido para sí, saber por dónde nos van a colar mejor porque estamos más ¿no? Tenemos más predisposición unos efectivamente. a otros. ¿Cómo identificar que una narrativa concreta o una desinformación concreta va dirigida a nosotros? Imagínate que pasan 20 años y estamos en un cargo de decisión, un cargo de decisión político, por ejemplo. ¿Cómo detectar que una información que nos están dando apela a nuestro talón de Aquiles? Muy fácil. Empezar a conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros talones de Aquiles, de manera que cuando nos llegue una información que diga, uy, estoy de acuerdísimo con el tema del cambio climático, vamos a reunirnos por esto, por esto, por esto, y tú digas, ostras, esto es justo,
Esto es justo, yo que yo creo fervientemente, yo que he expresado públicamente que creo fervientemente, cuidado. Me lleva a poder preguntarme, ostras, aquí hay algo, puede haber algo, ¿no? Es conocerte de nuevo, conocer de qué pie cojeas. Sí, sí, no, totalmente. Es lo que es redundar en lo que hemos dicho. Bueno, pues María, nos quedamos con la frase que habías dicho, que también la han apelado y la han dicho antes, lo de me apunto la frase que habías dicho de piensa despacio, piensa mejor, porque es una gran reflexión para intentar generar un pensamiento más claro, objetivo, independiente. Alucinante Sí. ponencia. Pues nos quedamos con eso para pensar despacio, pensamos mejor y pensamos despacio de todo el conocimiento compartido en Intelcon para tener muchas más, ¿no? Tener más a nuestro alcance para poder procesar todo ese conocimiento que decíamos al principio, ¿no? De que compartir conocimiento hace que se siga creciendo de forma exponencial. Pues entonces pensemos así, ¿no? Pensemos despacio para pensar mejor con todo el conocimiento que hay que digerirlo. Ahora se está digiriendo en directo, quienes asisten en directo a Intelcon, pero esto es para procesar luego las ponencias a poco. Por eso luego se editarán y se quedarán una a una, aparte de, bueno, pues que están ahora todo en, ¿no? Por cada jornada todas completas, una a una, porque son para mirarlas y con detenimiento. María, un placer que hayas estado aquí haciéndonos pensar sobre cómo somos nosotros para que no nos engañen, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Que nos haga reflexionar de que nos estudiemos nosotros mismos para estar menos sesgados de lo que muchos pretenden o quieren. Así es que en nombre de la organización, muchísimas gracias. Un placer, gracias.